Ostras, que es así todo un café, ¿no? Entre nosotros. Bueno, pues no sé si me conocéis, yo soy Laura López, soy responsable del área de proyectos e innovación social de COCENFE Servicios Centrales y nada, quería presentar también a mi compañera Bárbara Rodríguez, que es una de las técnicas de proyectos tanto estatales como europeos del equipo de COCENFE nacional. Y nada, quería agradecer a Homero la invitación y a Cocenfe Cataluña de permitirnos compartir con vosotros este rato y representar un poco a la gente que estamos aquí en Madrid en servicios centrales. Y nada, bueno, y tratar de compartir en este ratito pues experiencias, conocimiento y un poco puntos de vista diferentes, ¿no? Porque lo estatal se aborda de una manera y lo local es diferente y yo creo que todo confluye al final para los mismos objetivos y es interesante verlo. Entonces, bueno. Hemos preparado una pequeña presentación porque nosotras somos un poco formales y siempre preparamos todo de esta manera, ¿vale? Pero no os asustéis, esperemos no dar mucha chapa, simplemente para abordar fundamentalmente tres líneas, ¿no? de lo que va a ser nuestra pequeña intervención. Uno sería pues comprender la magnitud de COCENFE, a dónde llega y a cuántas personas llega y lo que significa estar unidos, que es lo que decía antes Jordi, ¿no? La importancia de crear estas redes tan fundamentales para hacer incidencia política y llegar a tanto a personas con discapacidad como a organismos financiadores, etcétera. Luego vamos a hablar un pelín de lo que sería la adaptación a la situación que estamos viviendo y la necesidad de resetear un poco estos parámetros y estratégicos, ¿no? que nos han guiado en estos años y la necesidad de plantearnos ciertos cambios. Y luego para acabar, pues algunos tips que seguramente vosotros ya estáis aplicando, pero por compartir, que hemos extraído bueno, de la continua revisión y preparación de proyectos que hacemos tanto en COCENFE como con entidades asociadas de COCENFE y que vemos que puntúan y que son elementos interesantes a tener en cuenta a la hora de preparar propuestas, ¿vale? O sea que si os parece bien, pues empezamos. Así, ¿vale? Nada, esto yo creo que ya lo tenéis más que asimilado, pero siempre nos gusta mucho que como lo del propósito creo que tiene un par de años de antigüedad cuando lo establecimos, pues eso, yo creo que esto es el objetivo que no tenemos que perder nunca de vista, que es el fin que nos une a todas nosotras, ¿no? A todas las entidades de COCENFE. Conseguir, por supuesto, una sociedad inclusiva, garantizar el ejercicio pleno de las personas con discapacidad, de derechos bueno, y yo creo que en el día a día muchas veces pues se nos olvida un poco esto, ¿no? Y creo que es muy importante que en todas las acciones que hagamos esté empapado de este objetivo final, ¿no? Que es verdad que nosotras siempre andamos con muchos plazos, igual que vosotros, y presentando cosas y todo, y a veces la praxis nos lleva a olvidar un poco esto que yo creo que tiene que ser lo fundamental que guíe nuestro trabajo, ¿no? Que yo siempre he dicho que la gente que trabajamos en el tercer sector es una forma de vida, ¿no? Y que tiene un componente muy vocacional que yo creo que se ve bueno, pues eso, en tener en cuenta esta premisa para abordar el trabajo. Vale, pues nada, seguimos. Nada, bueno, la estructura de COCENFE la conocéis. Ahora mismo somos 93 entidades. Incorporó una última entidad en la asamblea de COCENFE de este año en junio, de acondroplasia. O sea que, bueno, la verdad que fue una experiencia que voy a aprovechar que estamos aquí para comentaros que fue muy bonita porque la persona que vino representando, que era, disculpáis, pero no recuerdo el nombre, aunque yo estaba allí, comentó pues eso, que la gente con acondroplasia pues sufre muchísima discriminación y que ese fin de semana justamente se había convocado, bueno, pues un espectáculo que degradaba muchísimo a las personas que iban a participar en él, ¿no? Y había allí era en Extremadura, entonces estaba COCENFE Extremadura y hizo unas llamadas a gente del ayuntamiento donde se iba a efectuar este espectáculo pues denigrante, ¿no? para las personas con discapacidad y emitieron esa misma mañana pues como un edicto de prohibición del mismo evento. Entonces, bueno, eso sí que lo destaco hoy aquí porque yo estaba presente y me gustó mucho vivir la situación y que resalta esa importancia de estar unidos y que seamos del territorio que seamos, pues la solidaridad entre nosotros puede repercutir positivamente en defender los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando así como el mapita este de que somos un montón de entidades y que estamos por todo el territorio, pues manifestar esta solidaridad entre entidades. Y bueno, pues eso, ya sabéis cómo estamos organizados.
y que estamos llegando ahora mismo, según el cómputo nuestro, de tanto de todas las convocatorias que damos en servicios centrales de 07, de Fundación 11, con la Caixa y otras muchas, a más de 1.400.000 personas. O sea que esto yo creo que es un dato muy importante y que creo que siempre se tiene que utilizar a la hora de hacer incidencia política en el territorio que estemos, destacando que somos una red fuerte integrada por un montón de entidades, ¿no? Y que es importantísimo apoyarse pues en la cabecera autonómica que tenemos, que es yo creo que la relación más directa que se tiene en los territorios, y luego, por supuesto, COCENFE Nacional, que estamos a vuestro servicio. Y luego, bueno, todas las comunidades autónomas donde estamos, que yo creo que ya lo conocéis. Y bueno, esta sería así la parte más, bueno, más corporativa de COCENFE. Lo hemos hecho por si había alguna entidad que no hemos hablado nunca con ellos o que es más nueva o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, siempre empezamos por aquí, ¿vale? De lo general a lo particular. Y estas son las entidades estatales con las que nosotras trabajamos desde la estatal más en el día a día, ¿no? Porque desde la escisión del 07, pues antes sí que es verdad que llevábamos las entidades autonómicas y provinciales, pero ahora ya no. Entonces, bueno, estas son las entidades con las que nosotras ahora mismo tenemos más relación diaria. Pero vamos, que con la 11 ya sabéis que estabais con nosotros también con la justificación. Y nada, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a pasar a otra cosa más interesante de lo corporativo, ¿vale? Pues como bien habéis dicho antes, estamos en una situación de cambio muy importante que yo creo que hay que aceptar y que hay que ser resilientes, ¿no? Y que nos obliga a replantearnos un poco las estrategias que seguimos para adaptarnos tanto al acceso a fondos al establecimiento de nuevas alianzas y la necesidad de fijarnos, pues eso, en otros elementos de la sociedad interesantes con los que podemos interactuar y conseguir cosas juntas y juntos, ¿no? Em, bueno, pues eso. Entonces yo creo que independientemente de que eso suponga dificultades, miedos y a veces pérdidas en la financiación, sí que me parece importante destacar que yo creo que hay que transformar a veces los retos en oportunidad, ¿no? Por ejemplo, después del COVID, que fue un evento muy traumático para nuestro grupo social, ¿no? Y que falleció muchísima gente, de todo ello sacamos muchísimos aprendizajes, como por ejemplo la implantación y la necesidad de renovar nuestros sistemas de trabajo informatizando todo, trabajar el teletrabajo y también esto a nivel técnico, ¿no? Pero a nivel humano la importancia de solidarizarnos entre todas las entidades de COCENFE y el cómo abordar cosas juntos, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los retos más importantes de mi vida profesional, coordinar el equipo estando cada uno en casa y además presentamos muchísimas solicitudes para conseguir ayudas para todo el tema de suministros de materiales médicos, etcétera, y de bueno, lo que era de prevención, ¿no? Para nuestras residencias y centros de atención directa. Entonces, bueno, yo creo que es importante eso, adaptarse. Y lo que, bueno, y resume esta frase lo que estoy diciendo, ¿no? La importancia de la renovación, la adaptación al cambio y luego importantísimo, todas las acciones que hagamos, el enfoque de derechos tiene que estar siempre ahí. Huir de un enfoque paternalista y apoyar siempre ese enfoque de situar a la persona como sujeta de derechos, no receptoras, sino como una persona sujeta, libre y autónoma que pueda vivir en una sociedad inclusiva y ejercer plenamente los derechos como cualquier otro ciudadano o ciudadana que no tenga discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotras, esto es un consejo que damos, hacemos muchísimo hincapié en el enfoque de derechos y los argumentarios que utilizamos en la formulación de proyectos o cuando nos sentamos con una entidad privada, por ejemplo, a firmar un convenio de colaboración, que esta visión de COCENFE pues sea homogénea y que cohesione al movimiento me parece muy importante. Y luego otro elemento que también vemos muy importante y que permea muchísimo de las convocatorias europeas y que está, por supuesto, llegando a las bases de convocatorias tanto nacionales como autonómicas o locales, es el elemento de la innovación. Nosotras ahora mismo estamos trabajando en el nuevo plan estratégico de COCENFE y yo como responsable del área de proyectos estoy intentando sembrar la semilla de que se defina innovación a nivel estratégico para que tengamos una idea general en todo el movimiento asociativo de COCENFE, ¿no? Bueno, este caso es el plan de COCENFE solamente, pero que podemos extender a las entidades sobre qué es la innovación y cómo se puede aplicar a los proyectos, pero también a lo que sería
todo el elemento organizacional, humano, financiero y de gestión, ¿no? Del trabajo diario, que esto me parece muy importante. Entonces, ante una realidad, ante un problema existente, preexistente, que hemos abordado de ciertas maneras, pues la capacidad de aplicar ideas nuevas para pues eso, solucionar cosas que nos preocupan y que son comunes a todas, me parece muy importante. Y luego de esto se deriva también la importancia de compartir el conocimiento generado de las buenas prácticas, que de eso hablaremos luego y que me gustaría que también comentaseis, por supuesto, vosotros. Entonces, tanto eso, aplicar nuevas ideas y compartir, pues es fundamental. Y luego, como ejemplo así, os hemos puesto el modelo I porque desde el área de formación de COCENFE se ha impartido una formación de este modelo, ¿vale? Por lo que tengo entendido, creo que fueron juntas directivas y alguno personal técnico, homólogo a gerencia o así, pero yo sí que he pedido que esto sea extensivo para todo el personal técnico del movimiento asociativo porque me parece que puede ser muy interesante y muy útil. Entonces, bueno, yo he hecho mi pequeña reivindicación, que estoy con mi homólogo de empleo y formación aquí en COCENFE a ver si me hace caso, pero sí que me gustaría mucho que este curso se replicara en varias sesiones diferentes porque me parece muy interesante. No sé si lo conocéis, pero bueno, es un modelo centrado es un modelo sistémico, es decir, no es un modelo o una metodología de formulación de proyectos, sino que es un modelo para replantear el sistema con el que estamos trabajando y que engarza todos los elementos que constituyen una entidad, ¿vale? Y así, a modo rápido, estos serían los elementos principales a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, lo que comentábamos antes, Open, que es ampliar las redes de colaboradores, es decir, el tema de las alianzas que tanto hemos mencionado, bueno, Mario y yo en la reunión previa que tuvimos a este encuentro y que Jordi ha mencionado también al iniciar la reunión, es fundamental que salgamos de nuestra zona de confort, de las redes que conforman el tercer sector de la discapacidad y que tengamos una mira más amplia a otras entidades que están luchando por la defensa de derechos de otros colectivos y que podemos establecer alianzas útiles y necesarias frente a la administración pública, frente a grupos empresariales, etcétera. O sea, me parece importantísimo a la hora de, sobre todo, hacer incidencia política. Más que un beneficio económico, lo veo como un tema de posicionamiento, ¿no? Dentro de la sociedad. Luego, el tema trans, que es la transversalidad. Esto es un elemento que desde que estoy en COCENFE y desde que ocupo un puesto de responsabilidad, lo he intentado aplicar siempre. O sea, me parece fundamental el que los equipos se conformen con perfiles diferentes, ¿no? Y que se complementen entre sí. De hecho, ahora en el equipo tengo gente formada en diferentes carreras universitarias y con experiencias distintas y está siendo un aprendizaje a mí a nivel personal muy grande y yo creo que entre ellas también, ¿no? Y esa convivencia diaria pues es muy útil y muy rica. Después eso, analizar un poco FAST, ¿no? Que es qué dinámicas hacemos en nuestras entidades, qué cosas mantenemos porque son útiles y qué cosas ya no funcionan, porque hay formas de trabajo que ya no están funcionando. Por ejemplo, con la incorporación del teletrabajo, pues hay mentalidades que están cambiando, hay cosas que hay que hacer de otra manera. Entonces, esta adaptación me parece fundamental y sobre todo el análisis del tiempo y cómo enfocarlo de la mejor manera posible. O sea, tenemos que ser resolutivos al máximo para poder dedicarnos realmente a las cosas importantes. Aquí estamos ahora haciendo un ejercicio de reflexión sobre qué trámites administrativos podemos gestionar de otra manera, porque la burocracia es infinita, como sabéis, en las convocatorias y en la presentación de justificaciones y estamos viendo cómo mejorarlo. O sea que si tenemos algunas buenas prácticas plasmadas en algún documento, os lo pasaremos a futuro porque esto sí que me parece una cosa muy importante. Después, bueno, eso, Proto es un poco lo mismo. Hay que trabajar enfocado a todo lo que es tema de productividad, o sea que esto es un poco lo mismo. Favorecer la colaboración y la co-creación y potenciar también la pertenencia. O sea, todo este tema de la cohesión me parece fundamental que desde las juntas directivas y desde la gente que cohesiona equipos y coordina equipos, pues es una labor más del trabajo. O sea, hay que transmitir la idea corporativa de que pertenecemos no solo a la entidad en la que estamos, sino a un grupo más grande y que es importante apoyarnos unas en otras. Y luego, por supuesto, la digitalización. O sea, sabéis que ahora con los fondos
europeos de transformación y digital, o de digitalización, perdón, pues ha habido una convocatoria muy grande. COCENFE, bueno, presentamos un proyecto que nos sirviera a COCENFE Servicios Centrales para modernizar ciertos aspectos y cohesionarnos más, y luego también de servicio a entidades. Y bueno, estamos con la idea de implantar un CRM y que las entidades puedan tener acceso a información de una manera más ágil, y bueno, y otras líneas que ahora no viene al caso comentar. Pero sí deciros eso, que es una oportunidad, y que va a haber más convocatorias por lo que nos llega, ¿no? Que se van a seguir abriendo a nivel comunidad autónoma, ¿vale? Porque muchos fondos de estos europeos se gestionan a través de las comunidades autónomas. Los fondos estatales ahora están siendo más complejos, o sea, yo creo que hay mucha oportunidad a nivel autonómico. Y bueno, pues hay que estar al pendiente, y si hay pequeñas oportunidades de digitalizar, de modernizar o de rehabilitar sedes, o de, por ejemplo, pues eso, comprar equipos nuevos, ¿no? Y un poco renovar estas cosas, pues es muy importante y ayuda muchísimo al día a día. O sea que bueno, estos serían como los 6 grandes elementos de este modelo, que ya os digo, os recomiendo mucho que lo busquéis por internet, y que hay un montón de información al respecto y que os puede ayudar a la hora de, pues, restablecer elementos estratégicos, o darles una vuelta a los que tenéis, o implantar nuevos, ¿vale? Esto sería así una recomendación que nosotros estamos además haciendo, vaya, que la estamos aplicando. Y bueno, esto, lo que os decía, que lo hemos incorporado a través de una formación, ¿vale? Y luego eso, hemos concluido, no solo nosotras, sino las entidades que participaron en esta formación, a la que yo no pude asistir, pero sí se me repercutieron las conclusiones. Pues eso, que es muy importante, un poco renovarse, ¿no? Incorporar ideas nuevas y darnos cuenta de que la estructura de nuestras entidades, pues en algunos aspectos funciona y en otros está quedando obsoleta. Entonces esto sí que hay que darle una vuelta, y bueno, intentar adaptarnos un poco a los cambios que nos están viniendo, ¿no? Tanto desde sostenibilidad como de innovación, ¿vale? Que son así como los dos elementos que yo destacaría. Luego, otros retos que tenemos importantes, bueno, y esto los tenemos de toda la vida, la interlocución con la administración y las alianzas. Yo recomiendo mucho a nivel local, y que sé que lo hacéis porque conozco entidades locales de Cataluña con las que he trabajado en el tema de Fundación 11, y conozco vuestros proyectos, eh, la importancia de establecer unos vínculos saludables y permanentes en la medida de lo posible, porque los gobiernos son cambiantes, pero bueno, en la medida de lo posible, pues en toda la red local, ayuntamientos, órganos territoriales a nivel provincial, y luego pues apoyaros también en la cabecera autonómica, ¿no? Porque yo creo que desde COCENFE Cataluña pues también se establecen redes muy importantes a nivel de gobierno autonómico, ¿no? Con la Generalitat y con otros elementos de la administración. Entonces, bueno, yo sé que a veces es difícil porque de pronto hay un alcalde unos años y hay una buena sintonía en un sitio donde hacemos proyectos, y luego cambia y es diferente. Bueno, pues dentro de lo que cabe, todo lo que pueda fluir, ¿no? Todas esas relaciones, pues que sean lo mejor posibles, y que se reivindiquen los derechos de las personas con discapacidades, de la cordialidad, pero siempre remarcando la importancia de colaborar, ¿no? Y la buena repercusión que supone al final para la sociedad en general, en conjunto. Y luego lo otro que sí que he destacado antes, la importancia de la comunicación entre entidades. Nosotras estamos ahora, así os lo pongo a modo de ejemplo, ejecutando un proyecto financiado con fondos del 07 estatal, que es de sostenibilidad a nivel europeo, ¿vale? Que se llama Fortalecimiento Bárbara, corrígeme porque no me acuerdo el nombre exacto, como tenemos tantos programas, es el de fortalecimiento de entidades de COCENFE para fondos europeos. Bueno, es algo así el nombre, ¿vale? Lo ejecutamos desde el área de proyectos, desde la nuestra, y bueno, estamos creando espacios de encuentro entre entidades que están siendo asesoradas para ver hasta qué punto se pueden presentar a proyectos europeos, porque hay que tener una infraestructura y unas condiciones de partida, pero las experiencias de unas y de otras están siendo muy interesantes de ver en foros comunes, y de cómo entre ellas se comunican, ¿no? Y comparten estas experiencias, comparten buenas prácticas y malas prácticas, ¿sabes? Porque eso es muy importante. O sea, no solo lo bueno, destacar lo bueno cuando nos juntamos entre nosotras, sino, oye, este proyecto nos salió mal por esto, porque elegimos mal socios, porque no teníamos la infraestructura suficiente, etcétera. Entonces, esto es un gran aprendizaje para las entidades, yo creo, ¿no? El compartir información, tanto lo bueno como lo malo, y establecer redes solidarias entre todas nosotras, ¿no? Y amparándonos siempre en ese paraguas de lo estatal
autonómico y lo local, que yo creo que cada una tenemos nuestra perspectiva y todas son enriquecedoras y, por supuesto, complementarias. O sea que, bueno, esto sí que me parece muy importante. Y en COCEF estamos creando, bueno, porque estamos con implantación de cosas en la web, un banco de buenas prácticas muy interesante que gestionan desde el área de cohesión asociativa, específicamente desde la subárea de fortalecimiento asociativo, que a lo mejor conocéis a Mónica Gortaide, que es la persona que gestiona el proyecto de fortalecimiento en COCENFE y los grupos de trabajo. Y bueno, cualquier duda que tengáis al respecto, por favor, dirigiros a ellos y a ella en particular, porque os puede facilitar un montón de herramientas interesantes, sobre todo centradas eso, en compartir conocimiento y en la cohesión entre entidades, ¿vale? Nosotras pues conocemos todo lo que se hace en COCENFE, pero estamos más enfocadas a la preparación de convocatorias, y más a lo técnico de formulación y justificación y todo este tema de sostenibilidad financiera. Pero para el tema de compartir conocimiento, pues hay iniciativas muy interesantes que merece muchísimo la pena conocer. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente. Es que me enrollo mucho, perdonad, es que quería contaros muchas cosas que no tengo ocasión de veros nunca. Y bueno, otra cosa importantísima es invertir en investigación. La investigación, bueno, aquí lo veis, ¿no? Favorece el cuestionamiento de la realidad y el análisis de realidades de la sociedad. Y luego otra cosa que me parece fundamental y que por eso hemos pedido un CRM y hemos pedido desde proyectos que nos habiliten una parte de ese CRM para el análisis de datos, de todas las memorias de los proyectos, de todos los resultados que nos pasáis a final de año o cuando nos paséis las memorias de la 11 o del 07 en el caso de estatales, etcétera, es tenemos una cantidad ingente de datos de todas vosotras, de las entidades tan rica y que a veces por no saber hacer una interpretación adecuada y no tener las herramientas concretas para el análisis detallado, no se están utilizando, que nos parece una pérdida de conocimiento tremenda. Entonces, desde COCENFE hemos decidido, que es una directriz de dirección y de la presidencia incluso, utilizar parte de este proyecto de digitalización para compilar todos los datos de todos los proyectos que revisamos y que analizamos aquí y luego utilizarlos para el bien común de todo lo que es el conjunto de COCENFE y decirle a la administración, oye, pasan estas cosas, hay tantas personas involucradas, necesitamos estas cosas, estos derechos están siendo vulnerados, etcétera. Entonces nos parece fundamental contar con todos esos datos aglutinados, pero organizados y que podamos construir discurso a través de esto. Entonces, bueno, esto sí que recomiendo mucho que en el seguimiento de la monitorización de proyectos a lo largo del año, que establezcáis indicadores que os parezcan interesantes, no solo numéricos, sino también de impacto, para luego poder construir discursos sólidos frente a tanto a financiadores como a administración pública. ¿Vale? Nosotras, pues, eso, que nos parece fundamental y que estamos intentando implantarlo. Y ahora vamos a pasar ya, que voy a dejar que Bárbara también intervenga un rato, en lo que sería la formulación de proyectos o aquellos elementos que nos parece muy importante introducir, por lo que os digo, porque estamos viendo muchas similitudes de todas las bases de convocatorias europeas permeando en convocatorias a nivel estatal y autonómico y local. Entonces, si nos preparamos bien y asimilamos todos estos elementos como nuestro día a día y como parte de ver los proyectos y cómo los vamos a monitorear, pues ya tenemos un trabajo súper adelantado, ¿vale? Y que además va a repercutir mucho en la consideración de estos proyectos, en concurrencia competitiva y en la calidad de los mismos, ¿vale? O sea que bueno, esto sí que os recomendamos estos tips. Así que nada, Bárbara, te dejo a ti un rato. Muchas gracias, ¿eh? Hola, buenos días. Bueno, lo que os voy a explicar a continuación a muchos de vosotros ya os sonará, pero bueno, no está de más enfocarlo y señalaros muchas variables muchos elementos claves que hemos identificado que de lo europeo están permeando en lo estatal, tal y como ha comentado Laura. Entonces, pues empezamos. Eh, Esto sobre todo lo hemos identificado a través de Fundación 11, que son documentos que la entidad tiene que tener para generar cierta sensación en en el financiador de las subvenciones, cierta sensación de que la entidad funciona de forma adecuada. Entonces,
Los documentos esenciales son un plan estratégico, un plan anual de actividades. Por ejemplo, COCENFE tiene un plan estratégico a 4 años que en la actualidad se está preparando ya el de 2024 a 2028. En entidades pequeñas suele haber un plan de captación de fondos. Un plan de captación de fondos es tener que tener una serie de financiadores identificados, las fechas aproximadas de salida de la convocatoria y una persona de la entidad o varias, el equipo, que realice una búsqueda concreta de esos fondos. Hay distintos tipos de financiadores. En ocasiones, desde aquí del Departamento de Proyectos, enviamos a las cabeceras distintos tipos de convocatorias y de premios que salen, referidos principalmente a fondos privados, porque ya sean bancos, aseguradoras, supermercados, realizan campañas específicas dentro de las figuras de sus fundaciones, que son figuras que han creado ellos para generar parte de sus beneficios a la acción social, y esto pues también es una herramienta que puede resultaros de utilidad. Luego, la declaración de utilidad pública, que COCENFE la tiene desde 1983, es una herramienta específica del Ministerio que realizas en el momento de creación o un poco a posteriori, porque COCENFE surgió en 1980 y tardó 3 años en tenerla porque debió ser el momento en el que se creó. Y luego otra herramienta que verifica el buen funcionamiento y la gestión de los fondos son los certificados de calidad. COCENFE cuenta con diferentes certificados a nivel internacional, pero son herramientas que creemos esenciales, que pueden ser de utilidad para presentar a los posibles financiadores, ya sea públicos como privados, que pueden ayudar a conseguir que las convocatorias sean más exitosas. A nivel de alianzas, el desarrollo de proyectos europeos pues, nos ha llevado a conocer e identificar buenas prácticas y llegar a nuevos actores. En el fondo hemos presentado, por ejemplo, una convocatoria en el Fondo Social Europeo, y en un viaje que hicimos a Francia en el marco de otro proyecto, conocí a una persona específica que trabajaba en materia de empleo, que ha servido de utilidad y de nexo para ejecutar el proyecto, nos ha contado la experiencia y lo hemos identificado como una buena práctica que a futuro esperamos poder replicar en alguna de las convocatorias. Tener alianzas te ayuda. Entonces hay que configurar muy bien las alianzas, tanto a nivel público como entre entidades, como bien ha comentado Laura. Tal y como nos comentó Homero, en Cataluña lo importante son las diputaciones, pero en ocasiones los ayuntamientos también tienen convocatorias específicas que pueden ayudar a que consigáis un pequeño remanente de fondos y que os ayude a imputar gastos de atención directa, que por ejemplo en las convocatorias actuales se está observando que la atención directa eh, se quiere, se necesita solo como una herramienta para adquirir conocimiento. Esto es muy importante para patologías y para tipos de tratamiento como el caso del riñón, que estábamos hablando al principio de la conversación. Que donde hay muy pocos hospitales trasplantadores. Entonces, por ejemplo, se necesita ir a tener unos pisos a disposición de gente que se mueva de otras provincias, etcétera. Entonces, acudir a este tipo a esta parte de la administración puede ayudar a cubrir esas carencias que la atención directa está dejando, porque la atención directa está quedando muy de lado en las convocatorias, tal y como observamos.
Y luego hemos identificado también, que seguro que ya los conocéis, elementos clave para la formulación. En primero de ellos es el enfoque de derechos. Hay que fundamentar muy bien todos los proyectos. El enfoque de derechos es un marco conceptual que busca contribuir al proceso del desarrollo humano y orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos de las personas, en este caso los derechos de las personas con discapacidad en los proyectos. Y para argumentar bien vuestras acciones sería conveniente referiros a la desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, distintos tratados internacionales como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, dependiendo de la convocatoria, ya os digo, la Agenda 2030, hasta la última norma de legislación española, que en este caso, si no voy mal errada, sería la Ley de Vivienda, que se formuló el 24 de mayo de 2003, en el cual se dedica una parte a la accesibilidad universal en el parque de viviendas de España. Luego, incluir la perspectiva de género con el fin de empoderar, de desarrollar distintas acciones para que las mujeres se pueda conseguir una equidad. Sí que hay patologías que tienen mayor incidencia en mujeres que en hombres, y ahí está relativamente fácil, pero hay otras patologías en las cuales las mujeres no tienen tanta incidencia, pero se les tiene que otorgar también un rol y una participación, que no todo vaya dirigido a los hombres. Luego, tratar de hacer iniciativas con carácter innovador, introducir algún enfoque o novedad en los proyectos dentro de una coherencia, obviamente. Aquí me gustaría narraros una experiencia que conozco de propia. Una asociación pequeña con síndrome de Down desarrolló un proyecto en el cual su objetivo era crear un centro especial de empleo para personas con esta patología. Empezó como un proyecto pequeño, les concedieron una pequeña financiación y a partir de allí ese centro especial de empleo pues ha conseguido seguir adelante. La iniciativa que respaldó este centro especial de empleo fue que es la iniciativa sobre la cual surgió un chef de la zona, de la provincia de Huesca. Le excedió una serie de recetas sobre croquetas, y a partir de crear las croquetas con el respaldo del chef, las personas con discapacidad, pues 3 personas han podido salir adelante. Primero fue financiado con poquito dinero, pero poco a poco han ido consiguiendo un carácter autosuficiente. Esto para la zona fue relativamente innovador y han salido en alguna noticia y en periódicos. Otro de los aspectos que estamos observando, como podéis observar, valga la redundancia, todo va un poco alineado con la Agenda 2030, la perspectiva de género, la sostenibilidad ambiental. La Agenda 2030 pues trata la discapacidad de forma transversal. No hay ningún objetivo de desarrollo sostenible específico para las personas con discapacidad, pero sí analizamos las metas, se pueden observar distintos puntos en los que en los que se trata de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Otro punto importante es la sostenibilidad ambiental. Ante la situación que estamos viviendo, en la cual los recursos se gastan de forma insostenible, pues en las convocatorias se trata de implementar iniciativas eficaces y eficientes para gastar menos material y menos recursos, con el fin de optimizar lo máximo posible. Y luego, un aspecto que no teníamos en consideración, pero que a raíz de los fondos Next Generation y las distintas convocatorias a las que hemos ido postulando, es la importancia que se le da a los fondos de comunicación y de las acciones realizadas. Es muy importante la visibilidad. Todo el desarrollo tecnológico y la digitalización
lleva a que recibamos mucha información y sobre distintos temas. Entonces, es un aspecto que no podemos dejar atrás, aunque en muchas ocasiones esto no se percibía como importante. Desde Europa, los distintos proyectos de Erasmus Plus que estamos formulando y haciendo, hasta las convocatorias Next Generation, hemos observado, y distintas convocatorias a nivel nacional, hemos observado que cada vez más se le da una importancia fundamental a este aspecto. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a la espera de vuestras preguntas. Gracias. Es fundamental. Creo que es mucho más importante de lo que vosotras pensáis lo que acabáis de hacer, ¿vale? Porque la petición reiterada, sea por el chat o sea por WhatsApp, de esta presentación, de el conocimiento que vosotros tenéis y esa perspectiva global que tenéis desde servicios centrales, para nosotros es muy importante. Y todo el conocimiento que tenéis acumulado y toda vuestra experiencia compartida con la cabecera autonómica y al final con las entidades provinciales, con las federaciones y las entidades de base, es que es fundamental. Y habéis dicho una serie de palabras que yo quería escuchar y que quería que escucharan también las entidades, ¿no? Pues Enfoque me de alegro. derechos, perspectiva de género, carácter innovación, trabajo en red, alianzas, sostenibilidad y al final, pues comunicación y difusión, ¿no? Los que estuvimos en las áreas de comunicación, como también Iria, a quien ya le doy la bienvenida, que acaba de llegar y que desarrollará la segunda parte de la sesión, pues es un tema que nos encanta, es decir, porque al final podemos hacer mucho bien, pero si no lo damos a conocer, no para recibir medallas, no para recibir reconocimientos, sino precisamente para conseguir el impacto que queríamos con esa acción, con ese proyecto, ¿no? Y es que eso es fundamental, es muy importante. Y sobre todo, ya que el tema de hoy es sobre todo la captación de fondos, es porque ese impacto y la gestión del análisis del impacto, que es un tema en el que tendríamos que entrar, introducir dinámicas de análisis de impacto y de gestión del impacto, que es muy importante en nuestras entidades, eso al final es lo que convence a los financiadores para poder implicarse económicamente en un proyecto con impacto, en un proyecto válido y bueno, ¿no? No me quiero alargar porque se nos come el tiempo. Iria ha hecho un esfuerzo considerable por incorporarse. Iria, benvinguda. Iria Hola, Sá ¿qué es tal? responsable de comunicación y de captación de fondos de la Federación de Esclerosis Múltiple en Cataluña. Bueno, se puede presentar ella misma. Benvinguda y sobre todo esperamos contar con vuestro buen hacer, con vuestras experiencias, ¿no? Con experiencias más directas. Una cosa, jo he fet la presentació en català, puc anar a fer-la en castellà sense problema. Digue'm com prefereixes. Si vols, posa la presentació en català i ho expliques en castellà perquè Laura Vale. i Bàrbara ens entenguin. Vale, perquè no tenia aquesta indicació, però cap problema. Si era Ahora la por, entendés també, soy sí. Beltrán, si era por mí, no te preocupes porque entiendo los dos idiomas. No, Muy yo bien. soy 100% bilingüe, no hay problema, ¿eh? Lo único que la presentación sí que no estoy a tiempo de traducirla, pero No, faltaría más. vamos, explicarlo, ningún problema. Bueno, pues como ha dicho Umer, soy Iria Sá, soy la directora de comunicación y fundraising de la Fundación Esclerosis Múltiple, que tenemos ámbito Cataluña. ¿Vale? Estamos sobre todo, bueno, tenemos centro en Barcelona, en Girona, en Reus, en Lleida y en Girona. He hecho así un poco, bueno, 4 pinceladas sobre lo que sería importante a la hora de elaborar un plan de fundraising, de captación de fondos, y siempre he intentado enfocarlo, ¿no?, a entidades más pequeñas, ¿no? Porque le comentaba a Umer cuando me llamó, ¿no? A nosotros también nos pasa, nosotros somos una entidad mediana, ¿no? Presupuesto de 4 millones de euros. Entonces nos pasa y a nivel de fundraising que cuando vamos a veces a formaciones y viene a hablar pues, Médicos Sin Fronteras, Intermón,
te parece maravilloso, pero dices, bueno, yo cómo lo aplico, ¿no? Y al final bueno, siempre es interesante que te expliquen, pero si no puedes tú bajarlo a tu realidad, pues tampoco lo puedes aprovechar tanto. Entonces, he intentado hacer ese ejercicio de ver qué puede ser interesante para cualquier dimensión de entidad, pero si no me interrumpís y cambio un poco el discurso, ¿no? Entonces, puntos esenciales para preparar lo que sería un plan, ¿no? Quiero empezar a captar fondos privados, tanto de personas como de empresas, todo lo que no sea pues una subvención, ¿no? Que sea privada, pero que tenga un formulario, una convocatoria pública, ¿no? Todo eso, ¿no? Que creo que es lo que ahora os comentaban las compañeras de COCENFE España, pues todo lo que no sea eso, que es lo que es importante antes de empezar, ¿no? Primero es por qué queremos esos fondos privados, ¿no? Evidentemente, pues cualquier entidad necesita dinero, pero ¿para qué los necesitamos, ¿no? Eso sería una pregunta importante a hacerse, ¿no? Y luego nos tenemos que preguntar cuál es la razón de ser de nuestra entidad, ¿no? ¿Por qué somos necesarios? ¿Para qué existimos, ¿no? Y eso parece una obviedad, pero es importante porque para captar fondos necesitamos crear un relato, ¿no? Hay que convencer, hay que explicar, ¿no? Por lo tanto, aquí siempre va ligado la comunicación con la captación de fondos, ¿no? Necesitamos comunicar ese relato, eso que nos hace especiales, ¿no? Eso que le llaman así más a nivel técnico la propuesta de valor, ¿no? ¿Qué valor tengo yo como entidad que yo puedo contar a una persona, a una empresa, a la sociedad en general, allí donde vaya a intentar convencer y seducir con mi proyecto, con mi causa, ¿no? Es muy importante tenerlo escrito, 3 líneas, ¿no? ¿Por qué? Para que sea un mensaje que yo lo pueda contar, pero cualquier persona de la entidad lo pueda contar, porque al final todos somos captadores de fondos dentro de una entidad. Evidentemente, pues cuando hay una estructura mayor, hay pues la dirección general o la persona que se ocupa de captación de fondos es su razón principal, pero pues una persona asistencial, un terapeuta, un psicólogo, un fisioterapeuta, cualquier persona, un educador, puede ser también un captador de fondos. ¿Por qué? Porque va a contar, va a seducir lo que es la entidad y a través de esa seducción puede generar una captación de fondos, ¿no? El segundo punto es, bueno, quiénes somos como entidad y qué recursos tenemos. Eso es esencial para cualquier cosa, ¿no? Un proyecto, pues para captar fondos también, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué equipo tenemos? Porque así dimensionaremos bien lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos un equipo de comunicación, una persona que puede hacer algunas tareas de comunicación. Tenemos un equipo de administración, porque hay una parte esencial de la captación de fondos que depende del equipo de administración. Generar un certificado donativo, ofrecer pues, un certificado en especies, gestionar las cuotas de un socio. Por lo tanto, eso es importante también saberlo. Y tenemos o no un presupuesto, aunque sea pequeño, para poder invertir en captación de fondos. O sea, cuando una entidad se propone hacer captación de fondos, bueno, ¿cuánto puedo invertir? Da igual, aunque sea 1, 10 o 100. ¿Qué tengo? Y a partir de ahí elaboro un plan, ¿no? Hay que saberlo. Tercero, hay que hacer un análisis interno y externo. Primero, dentro, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho en captación de fondos? A lo mejor alguien dirá, pues yo no he hecho nada. Sí, seguro que sí, aunque sea pequeño, se ha hecho. Analicemos qué es lo que hicimos, qué nos funcionó, qué no nos funcionó. De tener un poco una foto de lo que hemos hecho dentro y, ¿no? Saber el punto de partida. Porque a lo mejor creemos que no y aquello que era pequeñito lo podemos hacer crecer y no creamos otra cosa de nuevo, ¿no? Sino que estiramos y vemos el potencial de algo pequeñito que hicimos, ¿no? Una pequeña cena que hicimos por los 4 usuarios y, oye, ¿y si lo hacemos crecer? ¿No? A lo mejor no nos inventaremos ahora hacer una carrera, que es empezar de cero. Vamos a ver si podemos estirar algunas cosas de las que ya hemos hecho, ¿no? Ver qué hacen otras entidades, eso es esencial. O sea, ¿qué hace la entidad de al lado? ¿Qué hace mi entidad si soy de una determinada patología? ¿Qué hace esa entidad en otra localidad? A lo mejor en el pueblo de al lado, a lo mejor en la ciudad de al lado, a lo mejor en el país de al lado, ¿no? Estar un poco vigilando. ¿Por qué? Porque, a ver, todo está inventado y a lo mejor ni se te había ocurrido y ves que una entidad pequeña como tú o grande como tú o mediana como tú ha hecho algo y dices, oye, me lo podría hacer. Pues no voy a inventarme yo la rueda si ya se ha hecho. No pasa nada, no
no es copiar aquí en el mal sentido de la palabra, ¿no? Es buscar referentes y, oye, pues esto también yo desde mi entidad lo puedo hacer, ¿no? Y luego saber también las tendencias del fundraising, porque al final pues siempre hay momentos en los que un tipo de campaña funciona mejor o peor, la gente ya a lo mejor está más agotada, pues a lo mejor se ha inventado una manera nueva de captar fondos, pues voy a ver si por ahí podría, o sea, estar un poco al día, eso siempre es bueno, ¿no? El cuarto punto sería, ¿cuál es mi público objetivo? ¿Vale? O sea, analizar un poco quién puede estar interesado en mi causa. Personas con esta enfermedad, personas del barrio donde yo estoy, ver un poco eso, qué ámbito tengo yo, ¿no? Mi barrio, mi ciudad, mi pueblo. Eso es importante porque hay que saber a quién me voy a dirigir. O sea, yo tengo una propuesta, tengo una campaña, bueno, ya, pero ¿esto a quién lo voy a comunicar? ¿A quién se lo voy a explicar para que venga? Porque por muy buena idea que sea, si no sé a quién se lo voy a contar, aunque sea a los vecinos de mi escalera, eso no llegará a nadie. Por lo tanto, estará muy bien hecho, pero no. Por lo tanto, es pensar la idea y luego a quién se lo explico, ¿no? Sea un público pequeño, sea grande, ¿no? Para luego aquí también saber, bueno, una vez lo tengo identificado, a través de qué canal me comunico con ellos, ¿no? ¿Dónde está esta gente? Y dónde puedo llegar, ¿no? A través de WhatsApp, a través de un mail, a través de la web, a través de una publicidad, a través de una revista de la zona, ¿no? Eso es muy importante. El quinto punto sería qué tipo de acciones podemos hacer, ¿no? De entre todas las acciones que se hacen de captación de fondos, conocerlas y ver, bueno, desde mi organización, cuál estoy en disposición de ejecutar, ¿no? Ahí tenemos la opción de buscar herencias o legados, buscar grandes donantes. Eso desde una entidad pequeña es muy difícil, ¿no? Para nosotros también lo es. A veces nos ha llegado algún legado, eso también puede ser y hay que saber gestionarlo, pero una estrategia de grandes donantes o de legado está más pensado para entidades grandes. Captación de socios, donación a proyectos, emergencias también, por el tipo de entidades que somos, es más delicado, aunque puede surgir una emergencia más puntual, ¿no? Pues oye, tenemos el local, hay que reformarlo porque si no, no podemos seguir adelante con la actividad. Pues eso se puede tratar como un tipo de petición de captación de fondos tipo emergencia, ¿no? Porque es una donación que necesitas para ya, ¿no? Y eso la gente responde muy bien ante una petición con cierta emergencia, siempre que sea real. Hay que usarlo, ¿no? Luego buscar microdonaciones, aquí puede ser desde nuestra web o hay ahora muchas plataformas con un coste muy bajo que también nos proporcionan el poder captar microdonaciones, que significa, pues bueno, pueden ser 1 euro, 2 euros, 5, 10, ¿no? Que a veces es más fácil conseguir esa pequeña implicación. El telemarketing aquí es un error, va al siguiente punto. La venta de productos, ¿no? Podemos tener pequeños productos o bien hechos por nuestros usuarios o bien porque hemos hecho camisetas, hemos hecho cualquier, bueno, el típico merchandising, que esto es una acción de fundraising. Y luego el marketing con causa es, pues a lo mejor conseguir desde una tienda del barrio o una marca más conocida que destina una parte del beneficio que tienen de este producto a vuestra causa. Nosotros, por ejemplo, podemos tener ahora pues unas panaderías que han hecho unas galletas que son en beneficio de nuestra entidad, ¿no? O sea que, bueno, hay diferentes acciones que podemos hacer. Y luego, ¿qué canales, ¿no? Que como antes os decía, tenemos para difundir estas campañas, ¿no? Tenemos el tema de los mails. El tema de mailing, el tema de redes sociales, web, ¿no? Hay que tener, eso sí que es súper básico, si se quiere captar fondos, en la web hay que tener a disposición un mínimo formulario de donación conectado con tarjeta. Puedes tener también el folleto y con datos a mano y eso se traslada, pero a día de hoy eso sería bastante básico, tener un pequeño formulario de donación. Otras webs externas, como os comentaba antes, que tienen pues, Mi Grano de Arena o StockCrowd, que tienen a coste bajo plataformas ya hechas para entidades que no lo tienen, donde tú pones ahí tu información de manera muy sencilla y captas a través de allí. Y no necesitas esa estructura más tecnológica, ¿no? El face-to-face, que es el clásico de eso sí que solo tienen las entidades grandes, estar en la calle captando socios en la calle.
eventos, ¿no?, de todo tipo, propios o externos, publicidad, que eso también requiere de mucha inversión, televisión, en redes sociales, o sea, hay muchos canales de bajo coste, SMS también, mensajes, bajo coste o alto coste, a través de los que podemos comunicarnos. El séptimo punto, que lo he puesto muy grande porque siempre no se le da importancia y es muy, muy, muy importante, es la fidelización. Podemos tener pocos donantes, pocos socios, pero hay que cuidarlos muchísimo y a veces destinamos más tiempo a buscar nuevos que no a cuidar a los que tenemos. Y es mucho más barato, ¿no?, a nivel de costes. Invertir en cuidar ese donante, de cuidarle, de agradecerle a través de lo que sea, una llamada, una carta, un email, ¿no? Las cartas ahora ya cada vez hacemos menos, que no generar otro, ¿no? Porque ese socio, ese donante que ya te donó, te va a seguir donando. En cambio, otro es más difícil, ¿no? Entonces no hay que olvidar esa fidelización, y con una empresa, con cualquier persona que esté alrededor nuestro que nos ayude, hay que fidelizarlo. Y el último punto que os ponía para elaborar un plan de fundraising es la parte más tecnológica y de análisis, ¿no?, como los dos puntos que faltarían. Aquí es verdad que hay pues, una inversión importante a veces, ¿no? A veces tenemos todos los datos de las personas un poco interesadas que reciben nuestros emails o con quien nos comunicamos, que lo tenemos en un Excel. Lo interesante sería trasladar esto a un CRM, ¿no?, que no esté en un Excel, que es una herramienta que solo está en un ordenador, ¿no?, que no tiene toda la entidad, que no se va alimentando de manera correcta. Bueno, por ahí es cierto que hay limitaciones de coste. Ahora hay herramientas también de entidades, están el que tenemos nosotros, que es Sinergia CRM, es un CRM. CRM es para gestionar los contactos, ¿vale? Una herramienta para gestionar los contactos que tenemos, emails, y para ahí poner, tiene mucho potencial. Pues Sinergia CRM es un CRM que está pensado para ONGs, por lo tanto, el coste es asumible. Y luego el análisis es siempre, en cualquier captación de fondos hay que analizarlo todo, ver qué nos funciona y qué no, con indicadores para poder sacar un análisis y a partir de ahí modificar la acción, ¿no? Luego, me queda poquito, lo voy a hacer rápido. Os he puesto 3 ejemplos, ¿vale?, de la fundación, de la FEM, que creo que os pueden ayudar, ¿no? No sé si conocéis, a lo mejor algunos de vosotros sí, el Mullat, que es nuestra campaña principal, el Mullat por la esclerosis múltiple. Justo este año celebramos 30 años, ¿no? Es una campaña que para nosotros es la campaña principal, que cada vez le hemos hecho crecer más y ahora supone pues 300.000 euros netos anuales, ¿no?, cada año. Y no solo es un resultado a nivel económico, sino que a nivel de difusión, de comunicación, pues nos aporta muchísimo, ¿no? ¿Por qué os la pongo? Ahora mismo es una campaña muy grande que necesita de un equipo bastante grande y de una inversión muy importante. Pero hace 30 años empezó como una campaña pequeña. Fue una decisión del patronato, eso es importante, pues cada una con su forma jurídica que tenga, pero el máximo órgano de gobierno tiene que decidir que realmente la captación de fondos privados es una apuesta, porque si no, si lo decide alguien del equipo, pero a nivel organización no se apuesta por ello, pues eso no llegará a buen puerto. Y aquí hay que invertir algo de dinero, aunque sea poquito, para cualquier campaña hay que invertir. Nosotros empezamos con 26 piscinas en Cataluña y ahora mismo pues estamos alrededor de unas 600 en toda Cataluña, ¿no? Entonces, cualquier campaña, aquí un poco la conclusión es, puede empezar pequeña, ¿no? Empecemos, midamos el riesgo de esa inversión, ¿no?, siempre pues siendo prudentes, pero hay que arriesgar un poco la captación de fondos, si no, es muy difícil que salga nada, ¿no? El segundo ejemplo que os he traído es el de lo que nosotros llamamos mi iniciativa, ¿no? Estas tienen menos riesgo a nivel de inversión económica. ¿Qué es lo que esto lo que significa? Es que otras personas captan para ti, o sea, acaban siendo fundraisers de tu entidad.
Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Un concierto de jotas que organizó una persona usuaria nuestra con esclerosis múltiple que se dedica a cantar jotas. Pues ella organizó un super concierto donde captó, ya no recuerdo si 5.000 o 7.000 euros. Sí que hubo esfuerzo por parte nuestra de ayudarla, a lo mejor le gestionamos algún permiso, la estuvimos acompañando, asesorándola, pero lo organizó ella. Si nosotros lo hubiéramos tenido que organizar, nos faltaban manos. Entonces ahí, perdón, es un camino interesante para empezar, ¿no? Hace años nosotros como entidad pues lo hacíamos de manera reactiva, la gente venía y nos decía que quería organizar algo, le decíamos que de acuerdo y luego nos ingresaban el dinero. Ahora ya le hemos puesto un poco más de estructura y lo hacemos de manera más proactiva, ¿no? Vamos a buscar este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos ido haciendo crecer, hemos visto que tiene un potencial, ¿no? Actualmente pues, supone al año unos 100.000 euros de distintas iniciativas, desde muy pequeñitas, de 100 euros, de 200 euros, a iniciativas muy grandes. En Bañolas, una familia pues, organiza una vuelta a Bañolas, ¿no? En beneficio nuestro, y lo organizan ellos y llaman a todos los comercios de Bañolas, venden dorsales y el año pasado pues, consiguieron 20.000 euros. Y esto no lo organizamos nosotros como entidad, o sea que esta es una apuesta interesante. Y la última y más clásica es buscar socios y donantes, ¿no? Personas que creen en tu causa, en tu entidad y colaboran con vosotros, ¿no? Y esto requiere inicialmente muy poca inversión. Esta parte más de administración y de gestión, ¿no? Que es importante, pues ser declarada de utilidad pública para poder ofrecer la desgravación fiscal, generar estos certificados de donación, esta generación de cuotas, ver las devoluciones, o sea, hay una mínima estructura, pero esto realmente creo que la mayoría de entidades lo tenéis, ¿no? Aquí muy, muy importante lo que os he dicho antes, la fidelización, y de aquí sí que lo que puede ser también una masa crítica pequeña, ¿no? De socios y donantes, lo puedes hacer crecer, ¿no? Ahora nosotros desde hace un par de años nos estamos moviendo hacia el fundraising digital, que es el captar socios a través pues de todo del mundo digital, ¿no? Captando primero lo que llaman leads, ¿no? El contacto, el primer contacto de la persona, un email, un teléfono, y a partir de ahí intentar convertirlo, ¿no? Ya sea a través de mails, a través de llamadas, ¿no? De telemarketing, pero primero necesitas esa base de datos de contactos a los que puedes luego hacer un telemarketing y conseguir convertir a una buena parte de ellos. Luego seguirás intentando pues, que estas personas se conviertan, ¿no? Aquí sí que evidentemente hay una inversión muy importante, pero esto lo hemos hecho hace 2 años. Hace 30, ¿no? Ya empezamos a tener socios y hemos hecho pequeñas acciones, ¿no? Para conseguir hacer crecer, y todavía tenemos mucho recorrido, no tenemos muchísimos socios, ya nos gustaría tener mucho más, ¿no? Y ya está. Lo último que os quería decir es la parte de hacer equipo, ¿no? Que creo que también ha salido antes, ¿no? Lo comentaba Umer también. Es importante compartir entre entidades, ¿no? Por eso yo también, cuando me propuso pues, explicaros 4 cosas de lo que hacemos nosotros, dije que sí, porque a mí me ha ayudado mucho también pues, ver qué hacen otras entidades, compartir qué te ha funcionado a ti, qué no, esto es demasiado arriesgado. A ver, yo ¿no? y quizá con los recursos que yo tengo, con el tipo de entidad o con el tipo de causa, yo lo puedo probar. El compartir siempre ayuda. El contar ¿no? con el apoyo de la federación, ¿no? de estas entidades de segundo nivel que os dan apoyo. Por ejemplo, el tema del redondeo solidario que hacen muchos comercios, ¿no? A veces es muy difícil conseguirlo tú como entidad, pero si formas parte de una federación, esa federación lo puede solicitar porque a lo mejor tiene presencia pues, estatal o provincial y puede ir a esta empresa y pedir el redondeo solidario a favor de todas las entidades locales, ¿no? Y pues, muchos otros apoyos os pueden dar como federación, ¿no? Y entre compañeros, porque lo que os comentaba de mi iniciativa, a lo mejor un compañero de la misma entidad o familiar de un compañero trabaja en una empresa que a lo mejor allí se podía proponer un tipo de actividad en la empresa, o sea, ese trabajar juntos siempre suma, ¿no? Y os dejaba al final esta última imagen que repasando ahora alguna otra presentación que había hecho,
puse esta piscina cuando en la pandemia a nosotros se nos puso el reto delante de qué vamos a hacer para captar fondos con el Mójate, que es la campaña principal, que como decía, 300.000 euros, y todas las piscinas estaban pues cerradas. Entonces, ¿cómo captaremos fondos si lo que hacemos es vender cosas en la piscina? Todo pasa en la piscina, la entidad pues se va a la ruina, ¿no? Entonces allí tuvimos que activar la creatividad, medir también el riesgo, probar cosas nuevas y luego analizar, ¿no? Y aquí es cuando iniciamos la oportunidad de 2020 de el Mójate que hemos hecho en digital, ¿no? Ahora vendemos, tenemos tienda online y vendemos lo que siempre habíamos vendido, toallas, camisetas, de todo, solo en la piscina, pues ahora lo vendemos online. Y eso es una oportunidad porque antes solo la gente que iba a la piscina podía comprar y ahora cualquier persona desde ya, o sea, abrimos la tienda este lunes, ya puede comprar productos y si llueve el día del Mójate, como nos ha pasado a veces, y entonces ya pierdes pues, un 30% de los ingresos, ahora ya no te la juegas tanto porque tienes el soporte digital, que esto, llueva o pase lo que sea, sigue estando ahí. O sea que, bueno, creatividad, probar, siempre con un riesgo pues, controlado y analizar luego para ver qué saco de ahí, ¿no? Análisis es muy importante, ¿no? Pasa la campaña, pasa cualquier acción que has hecho, qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué voy a hacer después. Y ya está. Dejo de compartir. No sé si... Hombre, ¿puedo hacer alguna pregunta, Claro, sugerencia? ¿Sí? claro. Por favor, Bertrand, preséntate, porque así las Ante personas... todo, sí pido disculpas por empezar tarde porque en el otro lado tengo otra videoconferencia, aquí no paran y los desayunos ya se multiplican por mucho y estoy lleno de estómago de tanto desayunar porque... Mira, yo te quería comentar, me llamo Beltrán, correspondo a la Fundación Adapta 2. Anteriormente era presidente de Cataluña, secretario de Expo de Cataluña, así durante 40 años, porque la fundé. Yo me acuerdo aquella época, hace 30 años, 32 años, una cosa así, que iniciamos un poco las enfermedades que hay en el ámbito en catalán y nacional. La Fundación Esclerosis Múltiples creo que estaba antiguamente en la calle Teodora Madrid, no sé si está. Sí. No, ya no, pero sí, estuvo ahí. Sí, estaba en la calle Teodora Madrid y nosotros la fundación hacíamos escuela de natación para todas estas enfermedades de patología. Hoy sí puedo decir que no hay nada y anteriormente se tomaba mucho interés para que los pacientes pudieran hacer alguna actividad, que el agua le va muy bien. Y hoy hay este abandono porque también iniciamos con todos los 4.000 discapacitados que teníamos antes 16, porque separamos. Entonces participé en la creación, no la tomé yo como la creación de Cataluña Mulla. Yo no sé si ahora se llama o igual. O no, se pero llama se igual. llamaba así, sí. Sí. Entonces yo era como una observación de que yo creo que lo mismo pasa con los médicos. Tengo 260 fisios y este año solamente han mandado 2 pacientes. Cuando el fundador de Deportes Mundial era Dr. Woodman, inglés, y creó las actividades deportivas para personas con discapacidad. Y hoy no tienen interés ni los médicos, no tienen interés los fisios, no tienen interés en nada. Yo no sé lo que hay detrás, tampoco me preocupa porque considero de los que a mí se me colapsa la actividad. Ahora tengo 90, 100 personas con discapacidad para hacer las escuelas de verano. Pero yo quería hacer esta observación, ya que llevas, creo que tenéis que no obligar, sino decir que es una necesidad que todos los esclerosis múltiples pasen por una actividad acuática de rehabilitación de dolor, de rehabilitación de todo, porque hoy hay muchos medios. Antiguamente te puedo decir que no, que era, véngame Dios, lo que antiguamente mucho esfuerzo hacíamos y a cambio era sacrificio personal de los voluntariados. Hoy hay más profesionales que voluntariados, que digo yo. Yo participé en 10, 12
con toda mi gente porque necesitaba potenciar la esclerosis múltiple. Y entonces me acuerdo que íbamos a Montjuïc, que íbamos otro de diferentes polideportivos, para que la imagen de Catalunya Mulla pues, se levantara un poco y tuviéramos esta enriquecedor prueba. Hoy no nos hemos enterado, hace 4, 5, 6 o 7 años que seguía haciendo la actividad Catalunya Mulla. Es que hace años que ya ni la oímos. Yo no sé si es porque os falta un poco de publicidad o falta cualquier cosa, porque sí que me ha dejado preocupado que siempre estemos hablando de dinero cuando realmente se necesita de dinero, los recursos. Por eso yo te animo de que a nosotros nos ha venido uno el año pasado, escoliosis múltiple, diciendo que la asociación no nos informaba, que no había agua, que no sé qué. Se puso un año de voluntario, era mayor y colaboró con nosotros para cambiar a la gente en los vestuarios. Pero desde el año pasado, anteriores, había 20 o 15 años que no había esta preocupación de informar a los socios, a las personas de escoliosis, conforme puede hacer alguna actividad. Yo estoy muy contento de escuchar hoy. He llegado un poquillo tarde porque no paramos. Yo siempre digo que todo el mundo hace en junio, todo el fin del curso. Y entonces nos carga de muchas responsabilidades, de mucha asistencia, de mucho de todo. Yo tengo que pedir disculpas a la organización por no atender antes porque tenía que ir a otros lados. Ahora, mientras estoy aquí hablando, hay otras charlas y esto nos colapsa hasta final de mes, que digo yo, porque hay la Asamblea General, presenta contabilidad, ¿dónde está? Pues te tienes que ir, ¿me entiendes? Pero bueno, hoy ha sido un buen papel. Yo creo que si algún día nos ponemos en contacto, podemos enviar a nuestra gente para que también participe en las actividades, porque tenemos que sumar. Yo siempre he dicho que no tenemos que ser los mismos. Yo no quiero cargos, lo que quiero es que haya otros que ocupen cargos, porque eso se llama sumar personas y actividades. Y nada más, lo único que te quería comentar, y felicidades por esta información que me ha encantado pues este asunto. Y gracias. Bueno, Bertran, lo anoto y sí que tanto en Reus como en Lleida hacemos actividad acuática para las personas con esclerosis múltiple. En Girona la paramos por la pandemia, pero ahora la vamos a retomar. Y en Barcelona sí que la habíamos hecho y ahora no se hace. O sea que desconozco porque yo no estoy directamente implicada en la actividad asistencial, pero traslado todos tus comentarios al equipo para que lo valoren y puedan valorar eso, el reprender ese contacto y ver posibilidades, ¿no? Yo esa observación que fue el chico que este año no ha venido, tenía casi 60 años y estuvo un año colaborando con nosotros. Yo le pagaba el transportes porque en el fondo no deja de ser dinero para venir y atender, y entonces la única condición me pidió que pagara el ticket de autobús. Me hinché en pagar el ticket de autobús, muy orgulloso porque ese hombre necesitaba una distracción por la patología que tenía y creo que nosotros teníamos que colaborar con ellos. Y nada más, y felicidades. Yo tengo que pedir disculpas si no hay, porque tengo otra reunión, ahora empezaba a las 11 y ya está. Y gracias. ¿Vale? Gracias a ti, Bertran. Gracias, Un Bertran. abrazo, sí. Gracias. Y bueno, Iria, sobre todo lo que has pasado, si nos puedes compartir esas diapositivas, pues te lo agradeceré, me lo pasas por Claro, mail y yo lo claro. compartiré con todas las entidades federadas. Ahí sí que me gustaría, por ejemplo, destacar lo que has dicho muy bien, ¿no? Es decir, toda actividad en su origen, por grande que sea ahora, empezó siendo poca cosa. Y eso prácticamente es la historia de la mayoría de las entidades, que empezó siendo el afán y la pasión de una persona o de un equipo pequeño de personas que sacaron adelante un proyecto ante una necesidad de un hijo, de un familiar, propia o lo que sea,
y después se ha convertido en un árbol frondoso, ¿no? Entonces, ahí me parece que es muy importante lo que has destacado, ¿no? Eh, ¿Quiénes somos? ¿Por qué queremos captar fondos? ¿Por qué es buena nuestra causa? Ese trabajo de reflexión es importantísimo, porque si no después no sabemos ni a quién nos vamos a dirigir, el público objetivo, ni nos vamos a plantear con qué recursos contamos, qué riesgos podemos asumir a la hora de hacer una campaña, cuánto podemos dedicarle. Y al final nos obcecamos tanto en el día a día del proyecto, en la gestión del proyecto, en la gestión de los voluntarios, que me faltan voluntarios para poder atender a mis usuarios, a la gente de mi asociación, de mi fundación, que al final perdemos el norte, ¿no? Y el árbol nos impide ver el bosque. Entonces, el éxito de una buena campaña, de un fundraising interesante, etcétera, ha empezado con un momento pasional, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque alguien estaba convencido de la validez de su proyecto y que podía ser escalable, ¿no? Ujú. Eh, mm, Creo que otra cosa que me gustaría destacar, y sobre todo dar la palabra al resto de los que están, es el tema de la fidelización. El tema de la fidelización. Podemos rompernos la cabeza pensando grandes proyectos y al final nos olvidamos de las personas que han pasado por nuestros proyectos, de sus familiares, de los contactos que hemos generado ya y que tenemos ahí guardados, es verdad, en Excel muy viejos y que no los sabemos gestionar. Es verdad que las entidades más pequeñas, pasar a un CRM, pues les puede costar porque no todo el mundo puede saber gestionarlo, pero da lo mismo. Si todavía funcionan con Excel, unifiquemos un Excel, actualicémoslo, Ujú. actualicemos teléfonos, verifiquemos los mails, que tengamos esa base de contactos de 500 personas, de 300 personas, Ujú. pero todo nuestro bagaje histórico de actividad, los años de historia que tienen las entidades, aprovechémoslo porque ahí hay un gran factor de conocimiento del cual echar mano y fidelizar a las personas que nos han ayudado en el pasado. ¿Para qué tener que buscar nuevos y con todo el coste de tiempo, de personas y de desgaste que Ujú. eso lleva, ¿no? Me parece que la fidelización es muy importante y gracias por destacarlo sobre todo. No sé, del resto de los participantes, si queréis comentar alguna cosa, incluso Laura o Bárbara, que habéis aportado toda la primera parte de la sesión de hoy, si queréis hacer algún apunte, yo me callo. Bueno, nosotras solo yo creo que trasladar las gracias de invitarnos y bueno, que me alegra mucho conocer a Iria porque nosotras trabajamos mucho con esclerosis múltiple también y bueno, que hacéis una gran labor. Entonces, el punto de vista del fundraising que has aportado tú pues es muy interesante y yo también me he apuntado ideas para nuestros proyectos, o sea que todo enriquece muchísimo. Así que nada, Ujú. os mandamos un abrazo y encantada. Simplemente Igualmente, eso. igualmente, Laura. Gracias, Iria. Os comparto la presentación y nada, pues cualquier cosa que Gracias. necesitéis, aquí estoy. Gracias. Tenemos la suerte de contar con Frederic Crespo, que es el presidente de COCEFE Catalunya. No sé si Frederic, vols aportar alguna cosa? Bueno, yo me he incorporado un poco tarde y lo siento porque realmente me ha sido imposible, pero lo poco que he podido ver, agradeceros vuestra aportación. Yo creo que es muy interesante. La primera parte no la he podido ver, pero sí que he podido ver prácticamente la segunda. Y yo creo que has mencionado muchas cosas que realmente son muy importantes. Incluso yo casi me he apuntado el llamarte para hablar contigo, para ver qué es lo que hago en mi entidad, porque seguramente el compartir un poco ideas, el compartir un poco los problemas más que ideas, yo creo que nos puede ayudar a clarificar. Ujú. Yo creo que esta es de los apuntes más importantes que me he quedado de todo. Entonces, si no te importa, sí que me quedo un poco con tus datos y si te parece te llamaré porque sí que tenemos algunas Si es ideas y que después del realmente... Mullat, ningún problema. Ahora hasta el Sí. Mullat, o sea, No, es no, como... tranquila, Pero a partir tranquila. de septiembre, ningún A problema, partir de encantada. septiembre, a partir de Sí, septiembre. sí, Pero sí genial. que he encontrado muy interesantes las aportaciones que hacías para seguirlas y para tenerlas en cuenta. Pues muchas gracias a Muy todas, bien, ¿eh? me alegro. Bueno, Muy bien, pues un placer, encantada. Que vaya gràcies. muy Hasta bien. pronto. Un Gracias. saludo, Hasta adiós. pronto. Chao, chao. Adiós. Homer, si et sembla bé, Pues damos por concluida el esmorzar, el molt bé. almuerzo de hoy, 14 de junio, Día Mundial de los Donantes de Sangre.
está con nosotros Pere Puig, que es el inventor del bus a la sang y hoy está de Día Mundial. Y bueno, es otra de las iniciativas exitosas de los que la lían parda, como nos gusta decir a nosotros, con su autobús y sus proyectos y sus historias, sus conciertos y todas las movidas que lleva. Pero espero que te haya podido ayudar la experiencia de Iria y sobre todo lo que nos han comentado Laura y Bárbara, porque tienen esa perspectiva porque global. ¿cómo es el refrán este chino que dice que si quieres ir rápido ves solo y si quieres ir lejos ves acompañado? El hecho de pertenecer a un colectivo como el vuestro, como el de COCENFE y recibir información como esta, estoy convencido de que nos ayudará a crecer. En el momento, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cataluña, de la cual soy vocal de la Junta, está en un momento de cambios, y vamos hacia intentar profesionalizar un poquito lo que sería la gestión, pues incorporando trabajadores sociales, incorporando profesionales que nos ayuden a mejorar en el servicio que intentamos dar a todos los socios y a toda la gente que tiene dudas y temores sobre el trasplante, ya no solo sobre el trasplante del hígado, sino de las enfermedades hepáticas en general. Y días y jornadas como las de hoy, por lo que nos ayudan es a crecer y a mejorar y en definitiva, pues eso, daros las gracias por la invitación y sobre todo felicitaros por el trabajo que hacéis, que la verdad es que es muy, muy gratificante, muy nutritivo, muy enriquecedor para nosotros. De verdad, muchas gracias. Pues eso, concluimos la jornada de hoy. Gracias, Laura, Bárbara, a Iria también, que ya nos ha dejado, a todos los participantes. Y que sepáis que tendréis disponible la sesión grabada de hoy, como siempre, en el canal de YouTube, donde lo subiremos al final del día de hoy. Y las presentaciones de Laura, de Bárbara y de Iria, pues os las pasaré por correo electrónico como hacemos habitualmente. Gracias, que tengáis un Gracias. feliz Gracias a día. todos. Muchas Igualmente, gracias. un placer Y hasta la veros. Un próxima. placer. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Chao. encantada. Chao. Un abrazo fuerte. Chao. Presidente, espero Igualmente. vernos, ¿vale? Sí, esperamos Te vernos tengo pronto. apuntado en la lista, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, Muy bien, majo. hasta pronto. Un abrazo. Vale, Cuidaros. cuídate. Hasta luego. Chao. Adiós, Chao. adiós.